Esperemos que la inflación se haya terminado, pero me parece que todavía no se terminó. Vamos a hablar con nuestro economista de confianza, el señor Lavi Abraham, del Mirador Mate de la Economía. Lavi, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué suerte de tener un economista de confianza. Sí, sí, porque en realidad entre el 4-0 de ayer, bueno, yo entiendo que no son días fáciles para vos, pero bueno, otros estamos mucho mejor con un 1-0 muy modesto y discreto, pero bueno, son cosas que pasan. Muchas preguntas. El Excel, y esta es una observación política, el Excel para nosotros no cierra si no es con la mitad de la gente afuera. Digo, el Excel que arman Toto Caputo y Javier Milei. Ustedes que observan datos duros, durísimos, inflación, consumo, ¿cierra el Excel o no cierra? Qué buena pregunta. No, me parece que no cierra, o como creo que lo anticipaste, lo dijiste al pasar, no cierra con toda la gente adentro, en todo caso. Es un modelo económico, es que si ya lleva un año y que ya se ven sus consecuencias de mediano y de largo plazo, un modelo económico que efectivamente eh, deja gente afuera. Un modelo económico que está pensándose hacia el futuro con una Argentina de algún grupo incluido menor y grandes mayorías que, bueno, nada, están perdiendo mes a mes en la distribución del ingreso Ujú. y que, bueno, efectivamente no la van a ver, no la ven, como les gusta decir también Sí, al gobierno, y no la van a ver nunca. Ni siquiera si fueran oftalmólogos, porque sobre todo si trabajan en hospitales públicos, sí. porque bueno, no, efectivamente no les está yendo bien a todos los trabajadores del Estado, Ujú. en todos los niveles, y bueno, y también a los trabajadores del sector privado. Entonces, nada, efectivamente es un modelo que de ajuste y esto, de exclusión, de redistribución regresiva del ingreso, digamos. Nosotros recién hablábamos a ver, yo hago una fiesta y nosotros invitamos gente y sabemos que hay 7, 8, 10 que vamos a ir. Y yo digo, listo, tenemos bebida y comida para tanta cantidad. Entonces, Sí. eh, digo, bueno, íbamos a hacer 30, no, seamos 20. Y lo que decimos es al revés, digo, en vez de distribuirla entre más y que más vayan a comer poco, acá volvemos a un régimen de Argentina en donde la fiestita son invitados cada vez menos, que van a comer mucho, eso sí, porque hay mucha gente que está comiendo bien, ¿eh? Sí, pero además en esa metáfora la diferencia está en que la economía nacional puede producir más, Por supuesto, claro. puede ser más grande, puede ser para todos, y lo que no encontramos tampoco es cuáles van a ser, en este caso, los motores del crecimiento de la economía para el futuro. Ujú. Uno no lo escucha a Milei hablar de producción, de empleo, de trabajo, de exportaciones siquiera. Siempre está hablando de cuestiones financieras, el riesgo país, los bonos, la bolsa. Pero ¿qué va a producir Argentina? ¿Cómo le vamos a dar de comer a toda la gente? Bueno, eso no está tampoco siquiera en el horizonte de este gobierno. Y bueno, me parece que un poco también es una gran preocupación porque no está claro cuál es el modelo de país que quiere, más allá de las cuestiones más vagas como vamos a hacer Alemania, vamos a hacer Noruega, cosas por el estilo, Mm. pero eso no quiere decir nada por sí mismo. No, no, no. La vi, para hacer un resumen de lo que fue noviembre, bueno, ustedes por supuesto hicieron su informe mensual. A mí me cuesta encontrar datos que sean, vamos a decir, positivos en lo que uno considera que sería el grueso de a ver, principales, iba a decir beneficios, son derechos. Mm. Hablamos, por ejemplo, de los jubilados y decimos es el peor recorte de muchos años, sino de la historia. Una caída de jubilaciones. ¿Es el sector de nuestros viejos el sector que está financiando buena parte de este recorte brutal que se viene haciendo, la vi? Sí, Sí. en cuanto a la cuestión del gasto público, es por ahí. Ahí vemos una fuerte retirada del Estado, y la retirada del Estado no es simbólica, es concreta, digamos. Ujú. La retirada del Estado es esto, es menores jubilaciones, menores sueldos para todos los trabajadores de todos los niveles, y esto incluye a los de las provincias y a los de los municipios, y menores obras, menores prestaciones, digamos. Creemos que hay una especie de triple retirada del Estado. Por un lado, en esto, en directamente menos gasto, Ujú. que quita plata de los bolsillos. Por otro lado, en una quita de fiscalización y de recaudación, porque también se le están quitando ciertos impuestos a los más ricos. Y por otro lado, directamente en cosas que hace el Estado y que sabe hacer y que puede hacer y que y está dejando de hacer.
O sea, capacidades propias del Estado Nacional que se dejan digamos, de hacer. No sé, ejemplos hay muchos que van desde la ciencia y técnica, las universidades, sí, con docentes que se están yendo, hasta, te diría, uno que siempre me llama mucho la atención poderosamente, el Instituto Nacional de Campesino Indígena, de Formación Campesina Indígena, que tenía casi 1000 agentes, ingenieros forestales, ingenieros agrónomos, recorriendo comunidades, dando semillas, enseñando a producir, mejorando las capacidades de las comunidades en los territorios, sobre todo el norte y noroeste del país, que bueno, fue completamente desmantelado. Por no hablar de el arte, la cultura, los deportes que también están siendo desfinanciados. Entonces la retirada del Estado se ve en un montón de cosas, y son los jubilados, como decíamos, los principales, los que más ponen el lomo, pero directa o indirectamente todos estamos recibiendo menos cosas del Estado. Estamos viviendo peor en un punto, viviendo peor. Para cerrar, digo, en Rosario, yo soy de Rosario, pero tenemos la avenida de Circunvalación, que es nacional. Recién después de 10 meses el gobierno le va a cortar el césped. O sea, tenía los yuyos que no cortaban ni el pasto alrededor. Bueno, ese tipo de cosas no se están haciendo. Y bueno, esos ajustes. Lavi, ¿cómo estás? Sol te saluda. Te voy a hacer la pregunta del niño. Cuando ya recortaste hasta el cansancio, jubilados, fuiste por todos lados, ¿cuál es el límite del recorte? ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Estando la situación como está, ¿no? Sí, pero el gobierno no tiene prioritos en seguir recortando. O sea, no, veo. En que las universidades, esta semana a los jubilados, después de sacarles jubilación en términos de sus haberes, le sacan los medicamentos. A las universidades no les paga nada y probablemente el año que viene quiera empezar a cobrarle con la misma lógica, alícuotas a los ingresantes. No sé si los va a hacer, digo, es una posibilidad. Quiere decir que este gobierno no encuentra límites. Si por ello fuera, viviríamos en un país parecido a Somalia, digamos, un país que no tiene Estado, o sea, donde efectivamente no hay nada. Bueno, ese es su norte, un país completamente abandonado a la suerte de los que vivimos en ella, ¿no? ¿Quién tiene más poder? Me parece que hay obviamente límites, pero yo leo en las redes sociales la crueldad con la que se maneja este gobierno y sus defensores, y me parece que no pueden seguir ajustando un poco más. Seguro, obviamente hay algún límite, lo va a encontrar, hay cosas que hay que seguir haciendo, pero por ahora no parece, digamos. Cuando hablábamos con Sol de nos acordábamos del tema de la marcha universitaria, que a ver, en su momento fue entendida como una fuerza de cohesión de muchos sectores, clase media, que se sintió tocada porque los hijos iban a la universidad. Entonces dijimos, listo, a partir de ahora Milei encontró cuál es el lugar donde no debe, y a partir de ahora, y siguió el conflicto. Digo, se corrió de... Digo, porque si no hay límite cuando ves un jubilado llorando por la tele porque no se puede acceder a un medicamento, claro. Digo, si no hay límite ahí, ¿qué te vas a poner a la pensar? Deshumanización absoluta. La deshumanización, y lo leíamos la semana pasada, se le va a empezar, dijimos, era noticia falopa, pero bueno, la salud pública empieza a ser tarifada para los extranjeros. Después hicieron la burrada, la vi, y que dijeron, bueno, también va a ser tarifada la educación para alumnos no residentes de la UBA, y alumnos no residentes. Salió el rector y dijo, no sean burros, no hay alumnos no residentes. Bueno... Pero digo, y en la ignorancia misma parece que también, como decía Sol, ese límite se pone en duda, porque como soy tan ignorante de tantos temas y me dejo llevar por títulos, porque hay que decir que la expertise de este gobierno en el manejo de redes es maravilloso, no hay dudas de esto. Detrás de un título hay incluso un concepto falso, erróneo, que la gente sigue repitiendo, como por ejemplo, y acá quiero quedarme porque... Se conoció, por ejemplo, el índice de inflación de Ciudad de Buenos Aires, que es 3%, a ver, si mal no hemos visto acá, sí, 3,2%, ya me voy a corregir, si no, y estamos esperando los números el miércoles del país. ¿Se le está ganando la batalla a la inflación, como dice el gobierno nacional? Bueno, en un punto sí, en un punto más o menos. 3 puntos de inflación mensuales es bastante. Obviamente que es menos que lo que había, sobre todo al final, porque también quedó ese recuerdo
de los últimos 6 meses, a lo mejor del gobierno anterior, es menos que ese final del gobierno anterior, pero 3 puntos mensuales de inflación sigue siendo bastante. Y sobre todo en un contexto en donde es tan difícil sostener ingresos, en el sentido de que también durante el gobierno anterior, para no irnos tan lejos, podía haber este nivel de inflación mensual, pero había paritarias estatales, paritarias privadas, los trabajadores inclusive los no agremiados, los que trabajan sin registro, también tenían sus aumentos salariales. Entonces, bueno, las mismas jubilaciones avanzaban a la par de inflación o le ganaban, entonces de alguna manera se compensaba. Hoy por ahí es mucho más duro eso. Un poco lo que estamos viendo es que se recuperó, bajó un poco la inflación, sobre todo a mitad de año y ahora también, y hubo un momento, unos 3 o 4 meses consecutivos, donde los trabajadores, sobre todo los registrados con sindicatos fuertes, etcétera, lograron recuperar parte del poder adquisitivo, pero eso se terminó. Eso duró un par de meses y ahora entramos de vuelta en una meseta, y entonces la inflación está un poco más controlada, pero los salarios ya no van a la par de la inflación, con lo cual, digo esto porque la inflación no hay que mirarla únicamente desde ese lado, hay que mirarlo desde los dos lados, del lado de los precios, pero también del lado de los ingresos, que son justamente los sueldos, las jubilaciones, no sé, todo lo que... calidad de vida. La calidad de vida. Calidad de vida. Un poco, nosotros calculábamos esto, que los trabajadores, para sostener el nivel de vida que tenían en noviembre, todos los trabajadores deberían ganar bastante más todos los meses para sostener el nivel de vida. Y esa plata es acumulada es 1 millón de pesos desde noviembre desde diciembre, hasta octubre pasado. Desde noviembre a septiembre, son 10 meses. 1 millón de pesos los trabajadores del sector privado y casi 3 millones, siempre en promedio, los trabajadores del sector público. O sea, en nivel adquisitivo... haber tenido y no tienen, digamos. Ajá, en nivel adquisitivo se perdió eso, digamos. Se perdieron 3 millones de pesos en el sentido de que es la plata que hubiera necesitado para sostener el poder adquisitivo del día 1. Claro, de todos los vivía meses, yo en antes. realidad. Y uno dice, bueno, a lo mejor son 300.000 pesos por mes. Y esto lo hemos discutido inclusive con muchos trabajadores. ¿Qué te pasa a vos si un mes no te dan 300.000 pesos? Pero es una fortuna. Digo, es mi alquiler. A lo mejor te acomodás, digamos. Pero claro, pero me das 300 lucas y es mi alquiler. Claro, pero digo, un mes de 300 lucas y de eso un paso, pero a lo mejor te acomodás. Ahora, cuando son todos los meses 300 lucas, ya está, un montón de no hay acomodo posible. Básicamente, tenés que renunciar a un montón de cosas. Y esto lo vemos también concretamente. La gente no sale a comer, la gente no va al cine, la gente no se va a ir de vacaciones, la gente no te jodas, no va a los clubes, está haciendo un montón de cosas, no va a poder pagar la temporada de pileta, etcétera, un montón de cosas que se podían hacer como un gusto y que no era un gusto, parte de la calidad de vida de la gente, digamos, y que se están abandonando de a poco. Lo vemos en los números grandes después, en esto, en que no se recupera la gastronomía, en que no se recupera el comercio, en que no se recupera la hotelería, digamos, todos los no se recuperan, no logran ir para adelante. Bueno, no se vende, efectivamente. Acá aporta un oyente del 907, ¿cómo hacemos para sostener los alquileres cuando te aumentan más de 20% cada 3 meses y la inflación es de un 3%? Por ejemplo. Bueno, yo no tengo respuesta para eso. No, obvio. Lo que hacen las inmobiliarias efectivamente es un abuso en ese sentido, porque, también permitido por una ley bases que pasó y que pasó por el Congreso sin auditarse y sin discutirse punto por punto, y nadie sabe... hay gente que dice, nadie sabe qué es legal y qué es ilegal en Argentina en este momento, porque estas leyes, entre el DNU 70 y la ley bases, se habilitaron tantas cosas que no se sabe qué es legal y qué es ilegal. Entonces, claro, la inmobiliaria tendrá la forma legal, entre muchas comillas, para cobrar un 20% cuando no debería. Y esta es una pregunta que sale de un sentir que, por lo menos es mi opinión, capaz que uno no tiene el sentido de la calle, yo no voy a decir, la gente nos dice, parecemos Mirta, pero da la sensación que está todo muy tranquilo. Sí. Insisto, me da la sensación, y tal vez sea una sensación, como cuando hablábamos de la sensación de inseguridad, y después había homicidios muy en serio, pero digo, está la sensación en alguna parte de nosotros que o nos quedó muy grabado traumáticamente lo que se vivió en los últimos años, los últimos meses, de la gestión de Alberto Fernández,
y tenemos como un estrés postraumático jodido, o realmente hay como un olor a, vamos a decir entre muchas comillas, recuperación de la paz en la calle. Es una apreciación mía, digo, porque a veces uno parece que queda como loco malo, Sí. gritando, vociferando, dice, no, pero fíjate que ahora los bancos te dan unas tasas de interés muy bajas y tenés previsibilidad y tenés financiación y bla, bla, bla. Y yo digo, ¿qué, yo estoy viendo otra cosa? No, porque está bien, es algo de eso. Mirá, después de la devaluación, el año pasado cuando fueron las PASO, al día siguiente Massa hizo una devaluación que fue, Sí. fue buscada por el Fondo Monetario Ujú. Internacional. Es decir, hubo presiones extranjeras ya a partir de ese momento voy a usar una frase que la dijo Cristina, pero no por citar a Cristina, sino porque me gusta como la lógica, que Cristina una vez dijo, le desordenaron la vida a la gente. Y me Mm. parece que ahí está la clave. Una vida desordenada es un problema. Entonces hay mucha gente que va a Sí. terminar prefiriendo cierta previsibilidad y cierto orden, a pesar incluso a pesar de estar peor económicamente. Ahora ese desorden no fue buscado también, a eso voy. Fue Ajá. un desorden en donde el Fondo Monetario Internacional, varios actores económicos locales con poder de fuego, no liquidaban la cosecha por un lado, después liquidaban, los bancos prestaban, no prestaban, le pusieron en jaque al gobierno anterior. Efectivamente el desorden de la vida no cayó de como maná del cielo, o sea, no cayó, Mm. cayó porque efectivamente hubo una búsqueda también de ese desorden de la vida. Y bueno, me parece que la vida ordenada también tiene su lado bueno, digamos, para mucha Ujú. gente, y bueno, me parece que yo creo que hay algo ahí, no sé si es la única explicación. Va más o menos en línea con lo que decías vos, Fernando. Para cerrar, tenemos la pregunta con Sol que tenemos. Yo tengo $10 para liquidar. Yo siempre lo cuento. Los tengo guardados. Laurita, Sí, ¿cuántas veces te hablé de mis $10? Yo siempre especulo, en algún momento los voy a vender. Ahora no sé si guardármelo claro. para comprarme algo, $10 no. Nosotros tenemos una duda existencial y como no somos economistas, por suerte están ustedes. Eh, ¿Por qué si el dólar bajó, los precios en la Argentina siguen siendo altísimos? Se lo dije. Es como cuando dice, Ah, Lo se lo saqué. tenés que decir. Se lo dije. Explica. bueno, es difícil la respuesta, Ah, bueno, pero listo. Gracias por tu no, no, tiempo, David. es difícil porque efectivamente en los modelos como modelos liberales donde efectivamente hay como cierto acceso al dólar, Mm, hay la famosa plata dulce, digamos. sí. La plata dulce pasó en los años 70, pasó en los 90. Este dólar barato que permitía en los 70 ir a Miami y traer dos, como decían, deme dos, Del se iban a M2. Miami, en los 90 irse de viaje de 15, las chicas iban de 15 a Disney, bueno, y Olvídate. ahora es barato también ir al extranjero. Entonces, rompen un poco la lógica de lo que estamos acostumbrados. Pero la inflación tiene otros canales, tiene otros movimientos que son más complejos justamente, que no van en la simpleza que a veces la quiere plantear el propio Milei. Bueno, entonces Eh, acá me diste el pie. Resulta que si no era tan sencillo pensar en que el abaratamiento del precio del dólar iba a hacernos la vida más barata a los argentinos, significa que a mí, como plataforma electoral, alguien me mintió. Porque se dijo muchas veces esto. Cuando tengamos un dólar estable y barato, los argentinos vamos a tener un mejor nivel de vida en la diaria. O yo entendí capaz que mal, no lo sé todavía. no, bueno, pero pasa que se cambiaron varias cosas simultáneamente, pero efectivamente, y no se atacaron problemas de la inflación. Mm, Este, volvamos a los alquileres que hablábamos antes. Los Ujú. alquileres, este 20%, están atados a la inflación. Entonces, la inflación de hoy hace aumentar el alquiler de hoy para el mes que viene. sí. Eso aumenta, supongamos que es el alquiler de un negocio, aumenta los costos del negocio. Aumentar los costos del negocio significa que van a aumentar los precios de ese negocio, pero no hay que pensar en un negocio, hay que pensar en todos los negocios. Entonces, a todos les aumentan los costos por los alquileres, implica un aumento de la inflación. Ese aumento de inflación implica nuevo aumento de alquileres. Hay una especie de cadena a lo largo del tiempo que va atando Hermosa. alquiler. Bueno, y eso se ataca de alguna manera, se discute, se pone sobre la mesa cuando se tiene un plan antiinflacionario, pero acá no hay un plan antiinflacionario, simplemente hay un plan de transferencia de ingresos de todas las mayorías hacia los más ricos, y eso es lo único que importa. La inflación es casi una casualidad en este plan, porque no hay un plan concreto, hay simplemente un plan de transferencia de ingresos
para convertir una Argentina en un país más desigual, más parecido a Paraguay o a Perú o alguna cosa así, digamos, con una minoría rica y una gran mayoría que la debe pasar. Y volvemos al inicio de la charla con esto. Inhumano. Gracias, Lavi, por tu tiempo.